Hemos visto estrategias de cómo beneficiarnos a través del flujo de las rentas. Hemos visto cómo beneficiarnos a través de la energía. Hemos visto muchas estrategias, pero hoy toca el turno de una fibra diferente. Entra dentro de la categoría de fideicomisos hipotecarios, pero este es muy diferente porque justamente es fideicomiso de hipotecas, Omar. En vez de beneficiarnos de un centro comercial, de un hotel como las fibras tradicionales, beneficiarnos de las hipotecas. ¿Cómo estás? Oye, Manolo, pues fíjate, la verdad es que cuando nosotros compramos una casa, lo primero que pensamos es sacar un crédito hipotecario. Déjame voy al banco y pido dinero. Y es un crédito donde el banco no le va a perder porque la casa va a quedar en garantía. Si yo no le pago al banco, me la van a quitar, la van a vender y obviamente me van a prestar mucho menos de lo que vale el inmueble. Entonces, para el banco, pues realmente el riesgo es bajito y por eso las tasas no son tan altas como un crédito de nómina, un crédito personal, pero la posibilidad de perder dinero para el banco es baja. Bienvenidos a Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Este video llega gracias al taller online de inversiones de Manolo y Omar. Donde hablamos de más de 30 instrumentos de inversión a detalle. Y además tenemos un módulo con un experto fiscal para los impuestos. En total hay más de 8 horas de contenido. Consulta la descripción para que puedas inscribirte. Entonces nosotros exponernos a ese tipo de inversión, pues la verdad es que era imposible, Manolo. No hay manera de, oye, ¿quién va a ir a pedirme para comprar una casa si ni yo tengo para comprar la mía? Entonces, con los fideicomisos de hipotecas, ya no son de bienes raíces, o bueno, son de bienes raíces, pero específicos en hipotecas, sale fibra hipotecaria, que tiene un montón de créditos, Manolo, y cuántas historias de terror no hemos escuchado, de que, oye, el Infonavit cobra mucho y están bien caros los créditos. Pues ahorita nos vamos a sorprender de que ya podemos nosotros invertir en créditos del Infonavit y de algunos otros como inversionistas, ya no como solicitantes del crédito. Va a estar bien bueno este episodio. A mí lo que me llama la atención es la palabra garantía. Detrás hay tal cual una garantía que respalde el crédito. Por ejemplo, si me dices préstamos, igual y no soy yo tan fan del modelo de préstamos. Oye, que hay crowdfunding de préstamos, es un modelo que es regulado y puede funcionar, pero quizá ahí yo no me siento tan cómodo como quizá aquí, oye, es un préstamo, pero detrás cualquier cosa está este respaldo. Pues vámonos directo, Mar, vamos a ver qué encontramos. Y bueno, pues vamos a revisar la información de su página oficial, fibra hipotecaria, en este caso dice fideicomiso hipotecario, y dice es el primer vehículo que permite la inversión al público general en portafolios hipotecarios residenciales. Ya es bien importante esto, son casa habitación, a lo mejor departamentos, financiamiento de la vivienda del país. Entonces, un vehículo que tal cual tiene las hipotecas ahí, tú puedes invertir en las hipotecas, se prestan a una cierta tasa de interés, las personas van pagando, si no pagan se les quita el inmueble y se remata y se recupera probablemente la mayoría, si no es que todo el capital. Esa es la idea del fideicomiso. Hace cuenta que ahora nosotros vamos a hacer el banco, suena interesante. Algunos datos generales de este portafolio, mira nada más, 84,000 créditos, Manolo. Estamos hablando de algo exageradamente grande, 84,000 créditos en los 32 estados de la República Mexicana. Es el primero y único fideicomiso de este estilo en el que podemos invertir. Dicen que distribuyen, estimado, el 95% de su utilidad neta. Entonces, un vehículo enfocado a generar flujo. Algo que a mí me preocupaba era la concentración, justamente que fueran poquitos créditos y hoy esta persona se atrasó y entonces nos va a pegar directamente a nosotros en nuestro flujo, pero ya con el dato que nos da Somar de las 84,000 me da la pista de que va a ser más estable. Pero vamos a ver si eso se traduce también en el gráfico, es decir, en su comportamiento histórico del precio. Aquí estamos viendo la evolución del último año. La verdad es que ha sido un año por lo que veo complicado, porque sí se ve una clara tendencia a la baja desde 2022, 2023. Habrá que ver un poco más de historia. Vamos a ver un lapso más largo. Por ejemplo, aquí estamos viendo los últimos 5 años, Omar. Y mira, ¿qué te puedo decir? Creo que hay momentos muy específicos que me gustaría a mí entender si pasó algo. Por ejemplo, ¿qué pasó en julio de 2019 que hubo una caída importante? ¿Qué pasó? Bueno, quizá en el 2020 sí es entendible por el efecto de la pandemia, una recuperación, pero luego una tendencia bajista. O sea, pese a que uno podría pensar que detrás es un instrumento estable, porque al final hay una gran diversificación de hipotecas, porque en teoría pues, se paga de forma recurrente los pagos de las hipotecas y luego eso nos beneficia como inversionistas, sí tiene su respectiva volatilidad marcada y pues mira, ha rondado entre un 13 y un 21, pues es bastante volatilidad en los últimos años para un estilo de fideicomiso de este hipotecario, ¿no? Sí, la verdad es que es una volatilidad muy, muy amplia
Y esto, recuerden, pues es un instrumento que está en la bolsa de valores. Entonces, siempre su valor teórico, su valor real, no va a ser necesariamente el valor al que cotiza el título. Entonces, si alguien le mete mucha galleta, investiga bien y dice, "Oye, yo creo que este fideicomiso debería valer tanto", y de repente ve que baja, pues imagínate, acuérdense que mientras más barato lo compren, mayor va a ser su dividendo en porcentaje. Si lo compran a mitad de precio, pues subiendo va a ser el doble. Si lo compran al doble del precio, subiendo se va a reducir a la mitad. Entonces yo creo que aquí sí es de estrategia, Manolo, de estar viendo cuándo crees que está barato y comprar. Si está muy caro, también ser precavido, porque te puede llevar una descalabrada, pues de 21 a 16, tendrían que repartirte 5 pesos en utilidades y a lo mejor va a pasar más de un año en lo que lo recuperas. Entonces, está interesante el tema. Miren, aquí tenemos algunos indicadores de cómo le ha ido en el pasado a este fideicomiso. Ahora, estos son datos que vienen a finales del cuarto trimestre de 2022, es lo más reciente que tenemos. Entonces vamos a revisarlo. Por ejemplo, ¿cuánto han estado dando en utilidades a los inversionistas? Utilidad por CFI, pero a lo mejor no es lo que reparten, sino más bien es lo que tienen de utilidad en un año, 2.39 pesos, y dice que el último trimestre, 64 centavos. Entonces ahí va. Hay que ver eso de cuánto reparten, sea que como el 95%. Luego, crecimientos en las utilidades, también bien importante. Respecto al 2021, las utilidades crecieron 20.9%. Acuérdense que a nosotros nos pagan, como decían al inicio, sobre las utilidades netas. Entonces, si crecen 20%, probablemente si lo siguen repartiendo todo, va a llegar 20% más, lo cual es algo maravilloso. Margen financiero, bien importante cuando se da un crédito, 56.8%, bastante elevado, bastante sano. Y aquí también hay que evaluar cómo son créditos, el porcentaje de morosidad, Manolo, porque si bien, como decíamos, hay una garantía y es algo relativamente seguro, si muchas personas no pagan, esto por ejemplo pasó en Estados Unidos, justamente la crisis del 2008-2009, muchas personas dejaron de pagar y aunque el banco quitaba los inmuebles y los remataba, pues imagínate cuando hay miles y miles de inmuebles en remate, el precio baja considerablemente porque no hay tanta demanda, hay mucha oferta y también puede colapsar, a lo mejor nadie lo quiere comprar y ahí tienes el dinero estancado. Entonces, hay que ver la morosidad de cerca, que aquí muy sana, Manolo, 4.7% la cartera vencida. Me parece muy sano para algo hipotecario y igual hay que estarlo monitoreando. Si esto sube, digo, hay que tener cuidado, pero por lo pronto yo diría que se ve sano. ¿Cómo la ves tú, Manolo? Yo lo compararía con crowdfundings de préstamos, que pues un modelo similar, pero orientado a préstamos personales. Y he visto algunas que empiezan a irse entre un 7, 8, 10, 12%. Entonces creo que en comparación es mucho más bajo. Creo que era de esperarse porque pues, hipotecas, pues hay un análisis de crédito en teoría más robusto. Creo que por ahí el trabajo de quien otorga el crédito es muy importante. Y pues la verdad con estos datos pinta interesante. Todavía no digo, ya estoy dentro, pero tienen mi atención. Y aquí tenemos, Omar, un poco del modelo de negocio, cómo funciona. Bueno, pues ya lo explicamos al principio, pero aquí empezamos a ver algunos datos importantes. De entrada ya aparecen unos iconos, que si el Infonavit, que si el Fobiste, y aparecen otras dos entidades que son los originadores hipotecarios. Entonces yo creo que también por eso es una masa muy grande de créditos, que veíamos 84,000, porque ya cuando incluyes al Infonavit, Fobiste, pues eso abre mucho el panorama. Hay una garantía, como ya lo dijimos, si alguien deja de pagar, pues primero hay ciertas estrategias para tratar de que no caiga en esta cartera vencida de manera prolongada, se puede llegar a ciertas negociaciones, pero en algún momento así lo hacen los bancos. Oye, no pagas esa casa, entonces pues voy a ejercer acciones legales para yo quedármela y luego rematarla. Entonces, detrás, quien da el crédito no pierde totalmente si alguien deja de pagar. Lo malo es que sí va a haber un proceso quizá de meses o años para esta recuperación. Pues ahí está un poco más del flujo de nosotros como inversionistas. Aportamos el dinero en el punto número 1. Punto número 2, se va ya con el tema de los originadores, es decir, el Infonavit, el Fobiste. Punto número 3, se formaliza el crédito. 4, pues empiezan a hacer los pagos y por lo tanto se empiezan a recibir intereses, amortizaciones, es decir, los pagos al capital. Y 5, dependiendo ya de la utilidad después de todos los gastos, se llega al flujo de efectivo, que es lo que se podría repartir. Pero bueno, lo que bonito suena, ¿no? Flujos de efectivo sólidos, estables y con bajo perfil de riesgo. Acuérdense que en la escala de riesgo, lo de menor riesgo, a lo mejor son instrumentos de deuda gubernamental, los CETES. Y luego ya es debatible, a lo mejor que una inversión en un banco, en una SOFIPO, porque hay un seguro. Pero si no tienes ese seguro, yo creo que es tal vez hasta más seguro tener todavía un crédito con garantía hipotecaria. Yo lo clasificaría en, sí, definitivamente medio riesgo, a lo mejor riesgo bajo, un instrumento con poco riesgo, pero luego ya lo metes a la bolsa y ya cambia, Manolo, porque ya vimos que el valor del título ha sido muy volátil. Entonces, por estar en la bolsa, pues yo no le diría de bajo riesgo, tal vez al flujo sí, pero al capital que se preserve, no tanto. ¿Tú qué opinas? Sí, creo que
ahorita que estamos viendo esta escala de riesgo, si yo lo tuviera que comparar con otro tipo de fibras, por ejemplo, si me voy al tema hotelero, pues el hotelero también vimos una fluctuación muy importante y con un factor de riesgo. Oye, ¿qué pasa si la gente deja de salir a hospedarse en hoteles? Pues ahí fue algo muy tajante que pasó por la circunstancia que sabemos. Aquí, ¿cuál sería un riesgo, digamos, fuerte? Que mucha gente dejara de pagar de manera simultánea, o sea, más de ese 4% que hoy teníamos. ¿Qué tendría que pasar para eso? Creo que una situación para que sea un brinco relevante, algo complicado, no sé, un tema de alguna fenómeno económico que está afectando a todo el país y que mucha gente deje de pagar. Creo que eso no suele pasar de la noche a la mañana, más bien puede haber deterioros del pues, mediano largo plazo o mejoras de mediano largo plazo. Por lo tanto, creo que aquí se disminuye el riesgo de eventos muy tajantes de la noche a la mañana, como sí sucedió quizá en el sector hotelero. Oye, Manolo, y aparte del Infonavit y el Fobiste, se mencionaba un llave y un crédito. Yo personalmente no los había escuchado, así que los abrimos aquí en Google, lo estamos buscando. Y mira, son originadores de crédito, colocan créditos rápido y 100% digital, dicen en la página de llave. Y justamente ahí viene fibra hipotecaria y otras entidades que lo están regulando. Entonces, bueno, pues a lo mejor no es el método tradicional donde metes papeleo, vas a un banco, vas al Infonavit, ya lo haces todo en línea y llevan 4 años operando. 1.500 millones en créditos, suficiente, es un buen, y más de 1.000 clientes. Y el otro es Credi, que también es algo muy parecido, para que tú saques tu crédito en Internet. Entonces, qué bueno que ya se digitalizaron también, creo que es un nicho bien interesante y por medio de este fideicomiso hipotecario nos podemos beneficiar. Y algo bien interesante, Manolo, de este fideicomiso es que las Afores están participando también, tienen la opción de participar y así beneficiar a las personas que dan crédito, porque acuérdense, para tú comprarte una casa, si pides un crédito, pues alguien te tiene que dar el dinero. Entonces, si nadie quisiera dar créditos, pues no te podrías comprar la casa y eso ralentizaría mucho a la economía. Entonces, qué padre que por medio de un fideicomiso tú te puedas unir, lo puedas incentivar. Si bien el dinero que tú inviertas en el mercado secundario no necesariamente le vaya al fideicomiso, pero a lo mejor lo le ayuda a que el precio suba, emitan más títulos y así generan dinero. Entonces, los Afores también pueden participar de la misma manera, a lo mejor desde la oferta pública inicial también, y beneficiar, yo creo que a los mexicanos en general y a los que están invirtiendo en la Afore, si luego cobran los intereses, pues también los van a beneficiar. Suena un ganar-ganar, Manolo. Eso me preguntaba porque no creo que sea tan popular como otros fideicomisos. O sea, luego hablamos de fideicomisos muy populares, ¿no? Funo, Monterrey, Nova, Macquarie, etcétera. Y dije, ¿cómo tiene esa bursatilidad? Pues probablemente las Afores contribuyen de manera representativa. Y aquí, Omar, tenemos los resultados, tenemos información. Si bien todavía no estaba el reporte al momento de grabar este video del reporte actualizado al cierre del año anterior, pero más que focalizarme en un periodo específico, porque eso ya será una labor de hacer trimestre tras trimestre para quien invierta acá, quiero ver la esencia y la historia. Por ejemplo, el saldo total, cómo ha ido cambiando a lo largo de los años. Pues bueno, de hecho vemos que ha disminuido, es curioso, en 2019 estaba con mayor intensidad, 2020 bajó, 2021 bajó, quizá tiene mucho que ver con la pandemia. Llega la pandemia, pues menos créditos o menos autorizaciones de crédito y un tema complejo económico. Tenemos también el loan to value, que ese es un indicador que revisamos en Fibras, que es justamente saber cuánto del portafolio se tiene en crédito. Aquí hablamos de cerca de un 70, cuánto de la evaluación, perdón, y hablamos de un 77% y se mantiene bastante constante. Cartera vencida, hace ratito lo mencionábamos, arriba del 4%, pues es una constante, 351 2019, 383 2020, 451 2021. Incrementó. Yo creo que la pandemia también vino a causar dos efectos: que el saldo total disminuyera por un lado y que la cartera vencida incrementara. Eso puede ser alguno de los motivos que el mercado empezó a castigar, quizá por el incremento, pero habría que revisar a más detalle. Y luego nos van a abrir la información de dónde viene el crédito, dónde se originó, si es por parte del Infonavit, si es una versión que se llama Infonavit más crédito, si es del Fobiste, si es de llave. Veo en estos reportes, Omar, algunos datos que me llaman la atención. Sigue habiendo esos créditos, o al menos para este corte, este reporte, había todavía créditos en veces salarios mínimo, que es algo fatal. Recordad que luego los créditos hoy normalmente se dan en pesos. Oye, ¿cuánto debes? 200,000 pesos, 1,000,000 de pesos. Pero también había créditos de, debo tantos veces salario mínimo. Entonces incrementaba el salario mínimo y tu crédito mutaba. Ahí nos dan el porcentaje y cuántos créditos estaban en VSM en vez de salarios mínimos. Me deja tranquilo que no es el total de la cartera en ese momento, 27,000. Hablamos de 4,300, 5,100. Pero bueno, un mensaje para las personas: cuidado si están en vez de salarios mínimos. Y las tasas, ahí están las tasas históricas.
Pues yo veo tasas del 12, del 11, el 12.61, muy orientada como estaban las tasas del Infonavit anteriormente. Y bueno, pues para tener algún poco de información. ¿Qué opinas, Omar? Pues aquí ya vemos que el predominante es Infonavit en su gran mayoría. Si bien no es lo actualizado del 2022, no creo que en un año cambie mucho. El crédito ya no sale aquí, ya ves una participación pequeña. Y Fobiste, pues también me sorprende una participación relativamente baja. Horror eso del veces salario mínimo, Manolo. Qué bueno que si bien se dieron muchos créditos, ya se están acabando de pagar. Y si alguien tiene uno de esos, cámbiese, busque cambiarse con algún banco a tasa fija, porque es horrible. O sea, el salario mínimo puede subir mucho y tu crédito sube igual, nunca lo acabas de pagar. Son las famosas deudas que nunca bajan, que la abonas y terminas debiendo el triple. Son esas. Entonces, pues bueno, digo, como inversionista le puedes entrar. A mí no me gusta mucho eso, pero qué bueno que ya se están acabando. El tema del loan to value, Manolo, ven diferente a lo mejor a los fideicomisos tradicionales. Yo me acuerdo que antes había una regla, creo que ya la quitaron, que si excedía el 50% era algo malo para la fibra y creo que no la quitaron, pero aquí es un 77, creo que no es justo compararlo, digo, porque es otro vehículo. Lo que sí quisiera ver, Manolo, a ver si lo encontramos más adelante, es esa deuda que se tiene, pues a qué tasa es, ¿no? Porque si pides dinero para prestarlo, tienes que tener ahí un margen financiero que veíamos que era muy sano, sabíamos que el margen era arriba del 50%, pues eso me dice que si te prestan al 10, a lo mejor ellos están pidiendo al 5 y puede ser un negocio interesante con la garantía inmobiliaria. Hace sentido que se apalanquen más porque ahí es donde fluye todo el negocio. Pero, ¿cómo la ves, Manolo? Yo creo que no es justo no comparar con otros fibras, ¿o qué opinas tú? Sí, yo creo que hay que hacer distinciones en las que son especializadas, ¿no? Como el caso de CFE, hipotecaria, hemos visto de que hay de torres de telecomunicación. Entonces, no, es más, sí creo que no es justo comparar hasta entre sectores, hotelero con industrial, industrial con comercial, con algunos que son mixtos. Si hay, creo que hay ciertas injusticias en la comparación, aunque nos da referencias, aquí creo que sí va a ser algo totalmente independiente. Algunas características, Manolo, de los portafolios que tienen, te ponen ahí un cierto nivel de ingreso a los que les prestan en vez de salarios mínimos, creo que se cambió a la UMA, tienen ahí las edades, pues muy abierto, 18 a 64 años, monto máximo del préstamo, también varía bastante, fíjate, por ahí se ve de 1.700.000, 300.000, 1.900.000, entonces, por lo que vemos aquí, no son créditos muy amplios, de que, oye, préstame 5 millones por una casa, son créditos de 1 o 2 millones, incluso menos, a tasas. Híjole, pues ahí viene, por ejemplo, de Infonavit total, dice del 8.5 al 10% con veces salario mínimo o tasa del 12%, que la verdad, Manolo, pues luego el Infonavit como que se renovó y cambió lo de las tasas, donde mientras menos ganas, menos pagas, y si ganas más, pagas más intereses. Y yo creo que el 12% pues es un promedio, a lo mejor un promedio del rango medio del salario. No me parece la tasa más baja, pero también recordemos que no a todos les van a dar el crédito en un banco, o ya como te prestan poquito en el Infonavit, tienes que sacar un híbrido entre un crédito del banco más el crédito del Infonavit. Entonces, pues es una tasa razonable, digo, es una tasa más o menos, no es la tasa más baja, pero pues digo, está decente y ahí va variando, pero por ahí anda 12%, 11.9, viene por ahí Fobiste 5 o 6%, pero ahí se ve ese salarios mínimo y ahí no sale la opción, fíjate, de tasa fija y ya ve CAT del 11% para arriba. Entonces una tasa más o menos, no es la más baja, pero ahí van plazos hasta 30 años, eso sí, son hasta 30 años. ¿Cómo la ves, Manolo? Pues trae algunos datos de los criterios de elegibilidad. Yo creo que es información que si quieren ver la pausa en el video, pero en general esas son las tasas. Yo solo agregaría justo de los criterios que piden mucho 2 años mínimo de empleo. Y eso es de hecho un requisito normal en las hipotecas. Oye, acabo de entrar a chambear, llevo 2 meses, ¿me das un crédito hipotecario? No. Vamos a ver si sí te quedas en esa empresa, vamos a ver que tengas estabilidad y luego ya lo otorgan. Entonces creo que esto es importante para la solvencia y los flujos continuos. Excelente. Y aquí tenemos, Omar, cómo se ve el estado de resultados. Como es de esperarse, en la primera línea no vamos a tener ventas, como si fuera una acción de la bolsa, no vamos a tener directamente la renta del local, como si fuera un fibra tradicional, sino intereses sobre créditos hipotecarios. Y hay otro que es intereses de inversiones en valores, son los dos principales fuentes de ingresos, pero es muy preponderante, yo te diría más del 95% intereses sobre créditos hipotecarios. También los recursos que seguramente llegan a través de las Afores, de los inversionistas, lo invierten temporalmente en lo que se decide destinar al crédito hipotecario, pero pues digamos es importante, una parte no tan representativa. Y luego van a venir también la parte de los gastos por comisiones de administración y cobranza, ok, gastos de administración en general, otro tipo de gastos, seguramente si alguien quiere entrar al detalle, recuérdense que podemos buscar los estados financieros con más apertura y ahí está la evolución de la utilidad neta.
Fíjate qué curioso, Omar, algo que me llama la atención es 2019 tienen mayores intereses sobre créditos hipotecarios, o sea, una cantidad mayor de ingresos, pero si me voy a la utilidad neta es de 280,000, esta información está en miles de pesos, entonces todavía hay que agregarle 3 ceros más. 2020 cae a 185,000 millones y luego en 2021 crece muchísimo, 763, un crecimiento muy, muy importante. Entonces yo buscando ahorita dónde está ese concepto, es porque había gastos mayores en 2019 y 2020 bajo un rubro que aquí me lo ponen como otros gastos. Por supuesto que aquí una labor como inversionistas que tenemos que hacer, digo, sé que no es la información reciente que nos preocupa, pero oye, ¿qué otros gastos hubo en el pasado para ver si luego no pueden volver a ocurrir? Porque la utilidad creció mucho, pero yo te diría que gracias a que no están esos otros gastos. Sí, yo también buscaría más detalle. ¿Qué quiere decir? Valuación de beneficios por recibir en operaciones de bursatilización, porque si quitas ese, o sea, pues ves, oye, los intereses sobre créditos va bajando y va bajando, y eso es preocupante porque tu flujo va a bajar en esa proporción, pero luego sale ese otro, ¿no? Valuación de beneficios por recibir en operaciones de bursatilización. Pensando mal, me suena hasta, oye, emitimos acciones y lo metimos ahí. No creo que hagan eso, pero habría que ver esa línea, qué significa, de dónde sale, porque sin esa todo esto cambia considerablemente. Ya sería cuestión de revisarlo más a detalle. Utilidad neta por CBFI, pues ahí sí cambia la cosa, ¿no? Oye, así como está este estado, se más de duplicó de 2019 a 2021 y al final sí de ahí te van a distribuir, pues muchísimo mejor. Acuérdense que la distribución del 2022, ahorita la vimos, era como de 2.39 pesos, entonces quiere decir que subió más porque viene hasta 2021, o bueno, no era la distribución, era la utilidad, ha seguido creciendo, pero ya no tanto como creció en niveles pasados. Está truculento este estado financiero, habría que verlo a detalle. Bueno, lo vamos a revisar su balance general, a ver cómo andan parados económicamente hablando. Acuérdense que no es la información más actual, pero pueden hacer el mismo ejercicio con el último trimestre. Tenemos hasta 2021. Entonces, ¿cuáles son los números importantes de aquí? La cartera de créditos. ¿Cómo va la cartera? Pues mira, de 2019 a 2021 bajó a la mitad. No creo porque hayan pagado tanto, digo, habrá que ver qué pasó ahí, pero en general a mí me gustaría lo contrario, que cada vez haya más créditos para que me genere más ingresos. Tenemos por ahí otro que dice, este lo veamos ahorita, beneficios por recibir en operaciones de bursatilización. Es un número importante, habría que checar qué significa, porque si es un valor significativo de los más grandes que vamos a ver. Entonces, sumando todo eso están los activos que han ido bajando 2019 a 2021, y luego están los gastos que también han ido bajando. Entonces, yo creo que al final es más importante cuánto te queda de utilidad que, que lo que tienes de gastos e ingresos. Es decir, si ganas mucho y gastas mucho, no te queda utilidad, el inversionista no gana. Si ganas más o menos, pero gastas poquito, pues te queda más utilidad. Entonces aquí viendo el valor en libros, se mantiene bastante estable. El valor en libros se mantiene estable, es decir, bajó la cartera, pero a la vez bajaron los gastos. Y en general, esto me dice que no debería haber mucho movimiento en el flujo, que sigue siendo un flujo estable, a pesar de que los pasivos han bajado considerablemente y los activos también. Yo creo que es diferente, fíjate, de analizar esto a cualquier acción tradicional, a un fideicomiso inmobiliario, pero habría que ver más detalle. Esta línea me causa mucho ruido, Manolo. Algo adicional a lo que ya comentamos, Omar, pasándome a este otro tema, es que ahí hay un recuadro importante. Este fideicomiso únicamente va a coparticipar en los créditos que cumplen con sus criterios de elegibilidad. Es decir, no todo, por lo que entiendo entonces, ya con esta información, no todo lo que llega al Infonavit, no todo lo que llega al Fobiste va a participar. Más bien es como una segunda capa de requisitos y ya los que pasen los filtros, dice perfecto, también vamos nosotros a ser copartícipes. Continuando con su reporte, encontramos una sección de dónde van a tener los recursos para justamente los créditos y que ahí se genere el modelo de negocio que hemos platicado. Pues nos ponen estas alternativas. Algunas serán evidentes, será a través de la emisión de títulos y certificados respaldados por el fideicomiso. Justamente alguien llega como inversionista, ellos emiten títulos y pues el dinero pasa justamente a ser parte del fideicomiso hasta que pidamos la venta directamente en la bolsa. Pero hay algunas otras estrategias. También emiten bonos, tanto de corto plazo como de largo plazo. Esto es muy similar como, por ejemplo, cuando alguien invierte en un banco, que es un pagaré bancario, tal cual agarra y da el dinero al banco a cambio de que nos den un cierto interés y nos regresen nuestro dinero en un determinado momento. Un bono va a funcionar de una manera similar, pues le vamos a dar el dinero a cambio de recibir un cierto título que nos va a dar algún interés. Y entonces hay de corto y de largo plazo. Y también mencionan que tiene una línea de crédito privada que con el mismo respaldo de hipotecas. Entonces yo creo que la principal, Omar, ha de ser a través del primer punto, que es la emisión de títulos,
y también la emisión de bonos tanto de corto como de largo plazo. Sí, la verdad es que las fuentes son muy parecidas a las que todas las empresas tienen. La diferencia que aquí le veo es a lo mejor que todo está respaldado por los créditos hipotecarios. Entonces, pues trae un cierto respaldo. En cambio, una empresa tradicional, a lo mejor está respaldado por la buena fe, por el balance general. Y siento que tiene un beneficio agregado y tal vez consigan préstamos a menores tasas por esa garantía inmobiliaria que tienen. ¿Y cómo les ha ido al cuarto trimestre del 2022? Pues mira, su costo de la deuda ha bajado, lo cual es una buena señal. Mientras menos gastes, más te va a quedar para distribuir. Su retorno en el equity, el ROE, ha ido subiendo, también una buena señal. Su margen financiero ha ido subiendo, también una buena señal. Entonces, en general, eso es lo que queremos, que cada vez gasten menos, ganen más, y eso nos va a llevar a tener un mayor flujo. Yo cuando veo esto, Mar, digo, oye, le debió de haber ido espectacular en 2022. Oye, mejor ROE, mejores distribuciones, mejores márgenes financieros, optimización de la deuda, cobertura de tasas flotantes. O sea, esto que me dicen es para que el precio capturar algo muy bueno. Yo me sigo intrigado por esas líneas muy específicas del estado de resultados de esos gastos extraordinarios, como entenderlos bien, porque si a mí nada más me enseñaras esto, diría, oye, pues parece que la empresa es muy sana y que la acción debería estar constantemente hacia arriba en estos últimos años, cosa que vimos que recientemente ha sido lo contrario. Y fíjate, y parece que dado la baja de créditos que estaban colocando, metieron a Credi, esto es muy reciente, cuarto trimestre de 2022, hicieron la alianza con Credi para colocar más créditos y que la cartera de créditos no siga bajando y a ver cómo les va, pues algo muy nuevo. Y fíjate, Omar, aquí como pasa en las crowdfundings de préstamos, que puedes meterte a ver ciertas estadísticas para quien le interese este tipo de estrategias, pues puede meterse, descargar las presentaciones y también te desglosan datos muy específicos. Oye, por rangos de edades, por ejemplo, cuánto está en veces salarios mínimos, tasas activa. Hay información adicional que nos puede servir para tomar una decisión. Y aquí pues es mucho incluso abierto por portafolio, si del Infonavit, de Credit, Fobis, de Llave. Pues esto ya depende de alguien qué tanto se quiere meter a la fuente de la originación, si está en salarios mínimos, tasas, los diferentes niveles de tasa, pues hay nivel de detalle. Sí, está muy bien, la verdad, digo, para verlo con calma, revisarlo. Si te quieres muy específico, meter al detalle y lo vas a encontrar. Y no acaban, Manolo, con las estadísticas, porque aquí hay un montón más. Si lo quieren pausar, revisar a detalle, muy desglosada la información para ver exactamente en dónde se están colocando los créditos. Estado de México principalmente, nos dejamos tanto al anterior, Omar, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, pues tienen cierta concentración, pero yo si sumo sus porcentajes también no es preponderante, pues al final sí tienen una distribución geográfica en todo el país. Fíjate nada más, Manolo, aquí viene la última distribución anunciada, cuarto trimestre, la última distribución que publicaron en su reporte más bien, cuarto trimestre del 2022, 61 centavos por cada título. Y fíjate, en 2020, cuarto trimestre 2020, 28 centavos. Cuarto trimestre 2021, 26 centavos. Algo pasó ahí, Manolo, que casi el triple repartieron. Y esto afecta directamente al inversionista o lo beneficia en este caso, porque literal su distribución pues llegó casi 3 veces más, le pagaron 3 veces más, por lo menos en ese trimestre comparado con los trimestres anteriores. Habría que ver el total del año, que sí ya vimos que se ha ido subiendo también. Entonces, para un vehículo enfocado en generar flujo, pues esto va cumpliendo su objetivo, que el flujo va creciendo, cada vez te va pagando más. Habría que ver ahorita calculamos qué porcentaje representa con base al precio actual. Y justo, igual que las otras, ahí está la distribución del 95% de la utilidad neta. Tuvo utilidades mayores, lo veíamos en unas láminas anteriores donde iba creciendo a lo largo de los últimos años. Entonces, pues es justo el reflejo de este mayor utilidad. Habrá que ver una palabra clave, sostenibilidad. ¿Va a ser sostenible este pago? ¿Qué viene hacia adelante? Y creo que eso es lo que tenemos que desarrollar, esa habilidad de campeones inversionistas de hacia dónde va los próximos periodos. Y ya lo vimos hace unos momentos, pero aquí tenemos mayor desglose, abriéndolo por información no solamente actual, sino comparándolo contra trimestres anteriores. Cómo cerró cada año del 2020, 21, 22, es decir, el cuarto trimestre, en lo que respecta a su cartera vencida, que sería, digamos, el color azul claro, un azul cielo, pues 4.41, 5.30, 5.67. ¿Va incrementando la utilidad? La respuesta es sí, pero también ha ido incrementando el tema de la cartera vencida. Eso hay que observarlo, hay que darle seguimiento porque si en algún momento se empezara a descontrolar, podría ser más allá de un fenómeno económico de las familias, de sus ingresos, también podría ser un tema de el perfilamiento, los créditos que están dando, la habilidad que tienen para recuperarlos. Creo que es saludable todavía dentro de
porcentajes, como ya lo mencioné, comparándolo con otro tipo de instituciones financieras, pero tengamos en mente que va incrementando. Mira nada más, Manolo, estas gráficas son bien poderosas. Rendimiento de activos. ¿Cuánto está generando el crédito? ¿A cuánto lo están prestando? Y fíjate nada más las tasas, Manolo, dependiendo del instrumento y del periodo, vemos tasas del Infonavit desde el 10.8, desde el 12, Foviste salarios mínimos 10.5 y de repente sube poquito ahí hasta el 14.7. Una parte también salarios mínimos, llave y crédito. Que veamos ahorita, créditos digitales. Podemos ver que en su mayoría son más caros. Llave 12.5. Bueno, pues a lo mejor no se ve tan alto, pero mira esta de crédito, la tasa del 15.6. Y acuérdense que eso es la tasa, pero aparte de eso va a haber otros gastos que a lo mejor no benefician directamente al fideicomiso, pero que probablemente sí se cobren. Tal vez algo cobra ahí crédito, comisión por apertura, tal vez algún seguro, y su CAT probablemente sea más alto de lo que estamos viendo aquí, que probablemente es la tasa. Y luego si vemos, esto es también bien importante, cuánto les está costando esa deuda para prestarla, porque acuérdense que el negocio es sencillo. Se pide dinero prestado o se junta con certificados, con algún bono y luego se presta. Entonces, en el caso del dinero prestado, ¿a cuánto me lo están prestando? Y vienen aquí diferentes instrumentos, a tasa fija, todo esto que está en gris, y vemos tasas bien bajitas, 2, 3%, 4, 6, 8%, casi el 9%. Pues ahí están relativamente bajas respecto a lo que le están prestando, traen buen margen. Y luego vemos unas tasas variables, bueno, lo que están a TIE, más un cierto porcentaje. Y ahorita platicamos tras bambalinas en lo que estamos viendo esta presentación, que la TIE ya anda por el 11%. Entonces están pidiendo al 11 y algo, más el 0.6, vamos a decir el 12%, y tal vez lo están colocando al 10.8, al 10.9, o tal vez lo están colocando al 12. O sea, el margen financiero con la TIE tan alta, pues es nulo, si no es que hasta negativo. Pero esto dice que es en el corto plazo. Entonces también a lo mejor es una parte pequeña, la TIE va cambiando, luego bajan las tasas y la TIE va a bajar, y tienen ahí una cobertura, un swap, para tal vez protegerse de pérdida de este instrumento. Entonces, luego viene el total de la tasa general, de dónde viene. La mayoría es del Infonavit, poquito de Foviste, poquito de llave. Crédito ahí ni aparece porque es algo muy nuevo. 11.74 en promedio, que sí es mucho más alto de la mayoría de las tasas que le están cobrando por la deuda. Diferencial dice del 2.02%, y aquí te ponen por otro lado el costo ponderado de la deuda, 9.72. Pues no es tan bajito, Manolo, o sea, no es tan bajito, 9.72. Pues es un margen que ahorita hablaban de un 50%, pues yo aquí estoy viendo un margen no tan alto. Me habría que ver, el diferencial no hace tan alto. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, si esa gráfica que estamos viendo de la proporción, la que está en la parte inferior derecha, que es la proporción, la deuda de corto plazo que hablabas que está a una tasa alta de la TIE más un poco más, casi el 12, es muy poquito, esa no me preocupa. Las líneas de crédito las tienen igual a TIE más 1.35, entonces ahí sí ando preocupado porque es una parte importante del pastel de la deuda. Para los que nos están escuchando por un solo audio, imagínense que tienes tres deudas. Una muy cara, pero muy chiquita. Así, pues no me preocupa, es como una tarjeta de crédito y debo solamente 100 pesos. Estás altísima, pero es poquito. Pero una parte importante, si se financia, digamos, un 35, 40% se ve ahí, a una tasa alta, cercana al TIE más 1.35, casi el 12. Y las demás están a tasa más o menos baja. Los 9.72, coincido contigo, no tienen una gran tasa, un gran acceso a grandes tasas de financiamiento y el margen está apretadón. Entonces hay que tener cuidado. Creo que también eso es mucho ahorita que estamos con una coyuntura de TIE alta, porque las tasas son altas. Cuando empiece a bajar la TIE, los créditos muchos se van a quedar a tasa fija, es decir, donde se gana dinero por el lado del crédito al 12, al 11, y va a empezar a bajar la TIE al 9, al 8, al 7, 6. Quizá en unos añitos esto puede ser mucho más rentable, pero pues al menos pasarán, yo creo que unos varios meses o pueden ser años. Es una tesis muy atractiva y muy acertada, me parece, Manolo. Cuando las tasas bajen, los créditos se mantienen y ahí a lo mejor el beneficio va a ser mucho mayor. Pónganse a pensar, ahorita estamos en el momento más caro para solicitar un crédito con base a la TIE. O sea, realmente estamos en tasas de Banco de México muy elevadas y aún así les queda un margen. Pues imagínense cuando la TIE es más razonable, que la tasa ande en un 6, 5, 4%. No, pues olvídate, ahí sí se hace un negocio muy lucrativo. Y quién sabe, a lo mejor esta es la gráfica, con lo que nos comentó Manolo, de un tesorito escondido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que luego se va a beneficiar? ¿Creen que está muy apretado ahorita el diferencial? Déjenlo en los comentarios.
Y como todo reporte, viene la sección de riesgos. Eso es importante echarle un ojo. La verdad es que son bastante intuitivos, algunos ya los mencionamos, pero todo viene muy orientado pues, al negocio que está detrás, que es la parte de los créditos. Por ejemplo, cambios en las tasas de interés, pues van a modificar muchísimo el modelo de negocio, tanto de los forma en que ellos se fondean como los créditos que ellos dan, que es la fuente de ingresos. Repagos, por ejemplo, podría ser otro de los efectos. Desaceleración en las nuevas adquisiciones por falta de créditos hipotecarios, sin duda. Una situación económica compleja del país. ¿Qué sucede? Pues menos personas pidiendo créditos o siendo más cautelosos los bancos a solo cierto perfil y entonces pues eso va a afectar el modelo de negocio. Y aquí están, le puedes poner pausa, echarle un ojo. Temas de la regulación, temas del prepago, temas del nivel de créditos que se den, cambios en las tasas, pues son muy evidentes. Cambios en la normativa del Infonavit. Han habido muchos cambios recientemente y yo no dudo que sigan existiendo. Antes eran tasas muy altas, antes eran en general condiciones donde ganaba mucho el Infonavit, ahora las han ido mejorando a favor de los usuarios. Aún hay camino por recorrer, pero sin duda esto también del lado del inversionista le va a impactar, pero creo que para bien porque sí eran muy predatorias algunas. Y no, la verdad, muy buena información en una sola diapositiva. Véanlos bien los riesgos. Acuérdense que no hay inversiones libres de riesgos y esta, aunque está respaldada, aunque suena muy bonito que hay garantía inmobiliaria, pues también tiene sus riesgos para que los consideren antes de invertir. ¿Cómo la ves, Manolo? Pues es un vehículo totalmente diferente a los que hemos cubierto en el canal, pero no por eso malo o bueno. Yo quisiera cerrar este episodio escuchando tu opinión y dando la mía respecto a este fideicomiso en específico. ¿Lo comprarías? ¿No lo comprarías? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó, Manolo? Yo lo resumo en, primero me quedo mucho con el precio. Estamos ahorita en un nivel más, digamos, a niveles de la pandemia, tal cual. Recuerden que subió mucho ahorita, sí, yo cuando comparé ese gráfico dije, oye, está casi a los niveles del 2020. Eso me dijo, me llama la atención, podrá ser una oportunidad o no, o qué está pasando. Me preocupó la caída, me preocupó mucho la caída en el precio, pero vi cosas a favor, la utilidad ha ido creciendo, la cartera vencida, si bien ha ido creciendo, pero de manera controlada. Donde creo que están algunos focos y unas alertas, pues justamente, aunque se habla de buenos márgenes, creo que se están apretando por las tasas altas que están viviendo. A eso, aparte, última sí me dejó como que quizá en algún momento pueda haber una oportunidad, pero ahorita está algo apretado. Creo que al final viene de un negocio sostenible, que son los créditos, hay una garantía. Puede llamar mi atención, me quedo con un par de dudas simplemente de esos otros gastos que hicieron que se quitaran y ahora es muy rentable, pero entendiendo cómo funciona el negocio, creo que podría haber una oportunidad. Al tener mucha volatilidad de lo que hemos visto, si bien no volatilidad diaria, pero sí tener esos vaivenes hacia arriba y hacia abajo, creo que eso me despierta el interés de, oye, si el negocio sigue siendo el mismo, con sus deterioros o mejoras, pero hay momentos donde comprarla en 13, en 14, en vez de 18, 19, pues puede haber momentos muy especializados de oportunidad. Yo sí me quiero meter a más detalle y quizá, dado que tiene precios cercanos a la pandemia, podría haber una oportunidad, pero siento que no va a ser muy de corto plazo, ¿no? Siento que, se compra ahorita y despega, porque no es un negocio que vaya de la noche a la mañana a mejorar, a duplicarse los créditos. Con cautela quizá podría ser una estrategia. Manolo, para concluir, ahí me gustaría mostrar esta imagen. Un dividendo del 14.66%, considerando el 2.46, que es poquito más de lo que vimos que tuvieron en 2022. Creo que era 2.39. Entonces, lo están anualizando, lo multiplican por 4 y crece poquito más. ¿Será esto, mencionaba mucho, Manolo, una palabra que me gustó mucho, sostenible? ¿Será esto algo sostenible, algo que vamos a esperar a lo largo de 2023? Porque también aquí a la derecha vemos el precio. O sea, acuérdense, una cosa es lo que ganas de flujo y otra cosa es el precio de tu título. Sumando los dos, pues tienes dos componentes de rendimiento. Entonces, el dividendo, si así se quedara, pues suena bien atractivo. Hoy donde te pagan el 14%, es muy difícil encontrarlo. Pero luego también ves el precio y dices, híjole, pues a lo mejor el que le entró a, ¿qué te gusta aquí? Unos 25 pesos y ahorita vale 16, pues yo creo que ni con ese dividendo se va a recuperar, o a lo mejor está hablando porque pues, es un dividendo de varios años, pero también el que lo compró aquí en los que te gustó, unos 13, pues subiendo estoy amando, a lo mejor ya llega casi al 20%. Entonces, esta es la gráfica histórica desde 2014 a la fecha, y lo que vemos es una tendencia a la baja, pero sí tiene sus importantes recuperaciones también. Y ahorita está relativamente cerca a su mínimo histórico. Entonces, si tú crees, campeón, que esto ya no va a bajar más del mínimo y va a empezar a subir o se va a quedar de pérdida estable y que el dividendo se va a mantener, pues tú dime, ¿está atractivo o no? Pero, ¿qué tal si no? Oye, ¿qué tal si a lo mejor esto va bajando?
Por lo que vimos en la historia, Manolo, pues el dividendo en sí se mantiene relativamente estable y va creciendo. De repente, bueno, el dividendo no, la utilidad más bien, y ahí repartir una parte, la utilidad va creciendo, de repente como que se triplicó. No sé, yo no sé si es sostenible, yo sí tengo mis dudas, pero ahí está el vehículo, ya le toca a cada quien decidir. Vimos cosas muy buenas, después a un vehículo que antes pues, era imposible, cómo se va a invertir en un crédito del Infonavit, y vimos cosas que a lo mejor hay que checar más a detalle, revisar bien los reportes. Acuérdense que este es nada más un video introductorio con información del último reporte anual, el último reporte trimestral, pero tienen que hacer la tarea completa. No la vayan a comprar nada más porque vieron este video, o no vayan a no comprarla nada más porque vieron este video. Analícenla bien y déjenos en los comentarios sus conclusiones. Me parece atípico ese número y creo que también te ha resultado el precio que ha bajado, porque también seguramente cuando fue el pago, el precio estaba más alto hace unos meses, cuando ese pago de los últimos 12 meses. Entonces, seguramente en ese momento, cuando fue el pago, el dividend yield, no sé, habrá sido quizá del 8 del 9 incluso por debajo de CETES, pero ahorita se ve muy atractivo. Pero ojo, acuérdense que es bien importante mejor comparar los pagos con el precio que tú la compraste. No es lo mismo comprarla ahorita que comprarla hace 3, 4 meses que estaba más alto. Puntos a favor, puntos de áreas de oportunidad. Creo que está interesante para justamente seguir desarrollando la investigación y pues puede ser un instrumento atractivo para tenerlo en la mira. Y acuérdense, campeones, que si les gusta este mundo de analizar acciones, analizar fideicomisos, tenemos un taller muy completo de más de 8 horas con un módulo incluido de impuestos para que conozcan todas las inversiones que hay, cómo se analizan, cómo se paga el impuesto. Si quieren la información de este taller en línea, más trabajo en la descripción y en los comentarios. Bien, campeones, pues nos vemos en el próximo video. Déjenos sus comentarios, su manita arriba y nos vemos en la próxima sesión. Hasta la próxima.